Reconsideraciones del congresista Eguren Neusbander respecto de la votación realizada en la sesión del Pleno del 10 de diciembre de 2015, en la que se rechazó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 4756, 4580 y otros de la Comisión de Economía, por el que se propone prorrogar la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. Se va a consultar la reconsideración planteada por el congresista Juan Carlos Eguren respecto a la votación en la que se rechazó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 456, 4580 y otros. Vamos a marcar asistencia, por favor. Quiero hacer recordar que según el artículo 58 del reglamento del Congreso de la República, la aprobación de una reconsideración requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas. En estos momentos, la representación nacional procede a registrar su asistencia para luego realizar la votación a la reconsideración planteada por el congresista Juan Carlos Eguren Neusbander respecto de la votación realizada en la sesión del Pleno del 10 de diciembre del 2015, en la que se rechazó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 4756, 4580, 4589, 4866 y 4944 de la Comisión de Economía, por el que se propone prorrogar la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. La votación del Pleno, como se recordará, fue de 33 votos a favor, 36 votos en contra y 9 abstenciones. En ese sentido, en estos momentos se procesa la reconsideración planteada por el congresista Juan Carlos Eguren respecto de esa votación. Los parlamentarios presentes en este recinto proceden a registrar su asistencia. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. La última sesión plenaria del periodo legislativo 2015-2016. Sí, vamos a marcar asistencia para cerrar. Se va a proceder a cerrar la asistencia. 74 señores congresistas han marcado asistencia. Se va a votar la reconsideración. Ok, al voto. Tras registrar su asistencia, ahora se procede entonces a la votación de la reconsideración planteada por el legislador Juan Carlos Eguren respecto de la votación realizada en la sesión del Pleno del 10 de diciembre pasado, en la que se rechazó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 4756, 4580, 4589, 4866 y 4944 de la Comisión de Economía, por el que se propone prorrogar la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. Como se recordará, la votación del Pleno del pasado 10 de diciembre de este año fue de 33 votos a favor, 36 en contra y 9 abstenciones. Esta es una reconsideración a esa votación planteada por el legislador Juan Carlos Eguren. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. La última sesión plenaria del periodo legislativo 2015-2016. A los televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión, les informamos que la representación nacional está procediendo a votar la reconsideración planteada por el congresista Juan Carlos Eguren respecto de una votación realizada el pasado 10 de diciembre, en la que se rechazó un texto sustitutorio de 4 proyectos de ley, o mejor dicho, 5 proyectos de ley de la Comisión de Economía que planteaban prorrogar la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 66 señores congresistas, 5 en contra, 2 abstenciones. Más el congresista presidente Iberico Verde, congresista Natalia Condori Verde, Cecilia Taid cambia a verde, congresista de abstención a favor, la congresista Taid, congresista Verónica Mendoza rojo, congresista Tejada verde, congresista Nayab verde, congresista Reinaga verde. 72 votos a favor, 6 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobada la reconsideración. Tiene la palabra el congresista Julca, presidente de la Comisión de Economía. Señor presidente, tal como se ha manifestado la representación nacional, es necesario que este proyecto sea, espero, debatido de una manera rápida, presidente, porque consideramos que en el debate debe recogerse la preocupación que tuvieron algunos congresistas en la sesión pasada, en la que se rechazó en una votación, y creemos, presidente, que es importante porque incluye varios temas de exoneración,
son exoneraciones que ya están vigentes y lo que se está planteando y proponiendo es la prórroga por los 3 años hasta el año 2018. En todo caso, presidente, de acuerdo a la participación de los señores colegas, si es necesario, luego del debate podríamos ver la posibilidad de una votación conjunta o por partes si es que todavía existen algunas opiniones al contrario, presidente. Por eso, presidente, esperaría que haya alguna participación de algunos colegas que en su momento habían dado A ver, un momento, por favor, crítica y objeción, señor presidente de la Comisión de Economía, un minuto. A ver, a los señores congresistas le pediría, por favor, que le digan a sus asesores que guarden silencio. El presidente de la Comisión de Economía está pidiendo que aprobada la reconsideración incluso se inicie el debate para ver si se vota por separados algunos aspectos en materia de la exoneración. Así que les pido su atención al señor presidente de la Comisión de Economía para poder culminar rápidamente los temas pendientes. Congresista Julca. Así es, presidente. Creo que deberíamos escuchar a algunos colegas que se opusieron en la votación inicial para ver de qué manera podemos ir y salir de este tema de inmediato, presidente. Ya sea una votación en conjunta o por separado, si alguno lo considera así. Con esto termino, presidente. Gracias. Bueno, se inicia, se da el uso de la palabra. ¿Congresista que quiera hacer uso de la palabra? Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Tenemos una ley que tiene diversos artículos. Algunos son favorables, algunos pueden ser atendidos, como por ejemplo con respecto a las entidades sin fines de lucro, pero otras no, como por ejemplo el asunto de los hidrocarburos y la minería. Entonces pido, señor presidente, una cuestión previa y que se vote y que se pida que se vote por separado cada uno de los artículos, que se debata uno por uno, que no sea todo en conjunto, sino, señor presidente, que se debata por separado. Pido que se tome en consideración esta cuestión previa y que se someta a votación, señor presidente. Gracias, congresista Angulo. Congresista Manuel Dahmer. Señor presidente, ha procedido la reconsideración sin que los autores de la misma nos hayan explicado su punto de vista. Hubiera sido bueno saber de los autores de la reconsideración con qué fundamento planteaban la reconsideración. No lo han dicho. Y se plantea ahora que se vote por artículos. Pero ¿qué ocurre? Que cada artículo es un ómnibus. Cada artículo es un transatlántico de exoneraciones y de beneficios. ¿Cómo se va a votar así exoneraciones específicas? El audio del congresista. Señor presidente, ¿puedo terminar? El decreto legislativo 783, que aprueba las normas de devolución de impuestos que gravan adquisiciones de donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas a otros. B, la ley 27623, sobre todo la actividad minera durante la fase de exploración. C, la ley 27624, sobre el impuesto general a las ventas para la producción de hidrocarburos. Y D, la exoneración del impuesto general a las ventas para el dinero electrónico. El artículo primero tiene todo eso en su conjunto. Y el artículo segundo dice todavía mucho más. Sustitúyase el primer párrafo por otro. ¿Cuál es? Vigencia y renuncia a las exoneraciones. Las exoneraciones contenidas en los apéndices 1 y 2 tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Todas, señor presidente, todas las que están contenidas ahí, que incluyen, por ejemplo, una serie de beneficios a lo que es la infraestructura, la importación de alimentos, una serie de beneficios. Eso es votar por separado, eso es votar conscientemente algo, eso es dar un cheque en blanco, eso es dar un panetón de Navidad a determinados grupos económicos del gran capital. Eso es lo que se está planteando hacer, votar uno por uno. Una cosa es decir, vamos a votar si se va a dar, por ejemplo, una reducción del IGB a todos los productores agrícolas del Perú que comercian dentro del país. Eso sería una votación específica, pero plantear que se va a dar así en general a todos es darle un panetón de Navidad, es darle una inmensa granjería a determinados grupos económicos nacionales, que son los que van a beneficiarse directamente. ¿Están incluidos acá o no están incluidos acá? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las grandes inversiones de infraestructura. ¿Qué cosa es eso de exonerar de determinados pagos tributarios
a quienes van a hacer obras de infraestructura cuando hay varios compromisos de inversión que están caminando en el metro de Lima, que están caminando en el gasoducto, y todos esos compromisos de inversión ya están financiados, ya tienen su presupuesto de financiamiento, ya tienen su crédito, ya están actuando, se les está regalando un dinero que es que dejen de pagar determinados impuestos. ¿Quién va a sufrir? El fisco. ¿Y quién va a sufrir con el fisco? Los usuarios de los servicios públicos. Eso es lo que va a ocurrir. Esas empresas no van a dejar de invertir, no van a dejar sus proyectos, van a tener mayores ganancias, mayores utilidades. ¿Qué va a pasar con el artículo que sería votado aparte, el 19? Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre las universidades privadas asociativas de acuerdo a la ley 30.220. ¿Acaso los congresistas que tienen vínculos con universidades se van a abstener de esa votación? ¿Van a decir yo no voto? ¿Acaso eso no es uno de los motivos de esta ley? Se está regalando a las petroleras, a las mineras, a los importadores que van a quebrar la producción nacional, se le está regalando que no paguen impuestos, y al pueblo se le mantiene el IGB, se le mantiene el pago de los impuestos básicos que paga el pueblo, que paga la ciudadanía. Eso es lo que está haciéndose ahora. Eso se va a votar uno por uno. Mentira, señor presidente. Votar los 3 artículos. Un minuto para que culmine. Para concluir, señor presidente, no demos paso a un panetón de Navidad, esta granjería tan tremenda contra el pueblo, este paquetazo contra el pueblo. Si alguien quiere dar facilidades a la producción agropecuaria, que se plantee específicamente que no paguen el IGB los productores agropecuarios que vayan a recurrir a los mercados, que los productores de micro y pequeña empresa tengan determinados beneficios tributarios. Eso sí es favorecer beneficios tributarios. Lo otro es darle recursos a quienes están en el país teniendo ya recursos, es concentrar en lo que viene a ser una especie de azufre lobista para beneficiar a determinados grupos económicos, para beneficiar a los grupos que ya no pagan impuestos, que pagan pocos impuestos, que los peruanos los estamos subsidiando a través del pago de las tarifas de consumo, a través del pago de los servicios, a través de los salarios míseros o la precarización del empleo. Los estamos subsidiando. Es a esos grupos darle todavía mayores beneficios recortando las condiciones del país. Por eso, señor presidente, sería bueno que esta votación no sea artículo por artículo, sea inclusive Muy amable congresista. Tiene la palabra el congresista Lescano. ¿Algún otro orador para ponerlo en lista? Sino para que el presidente de la Comisión Económica pueda sustentar. Congresista Lescano. Señor presidente, a mí me parece una vergüenza aprobar exoneraciones tributarias cuando después de aprobado el presupuesto nacional se dice que no hay plata para las obras que necesita el pueblo. No hay plata para el agua potable, para las carreteras, para los canales. No hay plata para las pensiones, señor, ni para la suba del sueldo mínimo vital. Y ahora queremos exonerar impuestos a las petroleras, a las mineras, a los bancos. Es una vergüenza, señor presidente, plantear una situación de esa naturaleza. Estamos como el cangrejo para atrás y hay un doble discurso, pues, señor presidente. Aquí están las bancadas que van a ir dentro de pocos días a pedirle el voto al pueblo. A ver, que expliquen sus candidatos presidenciales por qué están exonerando a las grandes transnacionales de impuestos. Que vayan a explicarles. A ver, ¿a quién defienden ustedes? Defienden a las transnacionales y después van a los asentamientos humanos a pedirle el voto al pueblo. Ese pueblo, en acá nomás, en San Juan de Lurigancho, en Caraballo, en San Juan de Miraflores, no tienen ni agua, no tienen pistas, no tienen veredas. Y ustedes están avalando que los que sí están concentrando capital en el Perú no le paguen nada, señor presidente, no le pagan nada al Estado. ¿Qué doble discurso es ese, señor presidente? ¿Dónde estamos, señor? Un doble discurso político, donde los políticos de este Parlamento se rasgan las vestiduras y dicen hay que luchar contra la pobreza, y a la gente que sí puede contribuir al desarrollo nacional, hoy día están planteando exonerar impuestos. Señor presidente, no es posible aprobar una ley de esa naturaleza. Algunos dicen los alimentos. Bueno, eso se puede sacar, señor. La situación de los alimentos se puede sacar. Pero todo lo demás, señor, no merece exonerar. Ya han tenido beneficios
el capital se está concentrando peligrosamente en pocas manos, señor presidente. Y hoy día estamos ayudando a que se concentre más el capital en perjuicio de la gran mayoría de peruanos. Señor, en otras palabras, estamos aprobando aquí en el Congreso que no se realicen postas médicas, que no se construyan hospitales, que no se construyan colegios, porque con los impuestos, señor, se construyen estas necesidades del pueblo. Entonces, señor, un poquito más de coherencia. A ver, los reto a los candidatos presidenciales, a ver, los reto a las bancadas políticas de este Congreso, si salen a hacer una conferencia y le explican al pueblo que ha exonerado impuestos a las grandes transnacionales. A ver, los reto, si tienen la valentía de hacerlo. Gracias. Un minuto para que culmine. Voy a concluir, señor. Están apostando, pues, señor, a situaciones de doble moral, señor, porque el Perú no tiene dinero, no tiene dinero. Los profesores ganan una miseria, los policías en situaciones difíciles enfrentando a la delincuencia, los agricultores manteniéndose con su propio trabajo, las enfermeras, señor, no tienen ni jeringas ni nada para atender a la gente, y nosotros exonerando impuestos, señor. ¿Qué clase de propuesta, qué clase de realidad se está leyendo acá en el Parlamento? Una realidad que no existe. Lo único que existe es respaldar intereses económicos a puertas de campañas políticas. Eso no es moral, señor. Eso no está bien. Y los reto a que salgan a explicar esta ley. Los que van a votar a favor no lo van a hacer, señor. ¿Saben por qué? Porque están haciendo mal. ¿Y saben por qué? Porque se van a poner a descubierto ante el pueblo la calidad que están teniendo y dándole las espaldas al pueblo peruano, señor. Muchas gracias, señor congresista. Para hacer conocimiento de la asamblea, en la lista está el congresista Coa y el congresista Rimarachín, con el que yo había cerrado la lista. Si están pidiendo la palabra, por favor anoten. Se me pide, congresista Coa, usted tiene el uso de la palabra. Le voy a dar una interrupción a la congresista Cuculiza, si usted lo permite, congresista Cuculiza. Gracias, congresista. Presidente, sería urgente que se vea el proyecto de ley 4500. Se propone declarar el interés nacional a la conmemoración del bicentenario del nacimiento del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, la conformación de una comisión especial al respecto y predominar que el año 2016 como año del bicentenario en el nacimiento del coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Presidente, ¿me escuchó? Le vuelvo a repetir un ratito, ¿ya? Congresista, sí, el proyecto de ley lo pondrán cuando la Junta de Portavoces lo pueda autorizar. Si ya está autorizado, lo vemos, no hay ningún problema. Ya, muchas gracias, presidente. Congresista Coa. Gracias, congresista Cuculiza. Congresista Coa. ¿Quién me pidió esto? Me solicita una siguiente interrupción, presidente, con su venia, congresista Andrade. Congresista Andrade tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Coa. Veo que ya están entendiendo las virtudes de este proyecto de ley de exoneración en cuanto a los alimentos. Ahora ya pues con esto ya no tendremos impuestos a los frijoles, a las lentejas, a las alberjas y demás cebollas y tomates. Pero además también hay que incluir, porque algunos congresistas ya entendieron, que a los alimentos no se le puede gravar con 18%. También hay que exonerar las comidas y bebidas de los comedores populares. Yo creo que en eso van a estar de acuerdo también, y también a la exoneración a los comedores de las universidades. También creo que deben estar de acuerdo con que no tengan impuestos los pasajes de transporte público. De esa forma, pues, estarían exonerados tanto los pasajes de transporte público como incluidos los del tren eléctrico. Yo creo que eso también debe incluirse en las exoneraciones, a su vez como los intereses en los depósitos de ahorro. Esto es una prórroga de lo que ya se viene haciendo en los años anteriores. No hemos añadido nada más a lo que ya está acordado. Gracias, congresista Coa. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista Fernando Andrade. Continúe, o empiece, mejor dicho, congresista Coa. Muchas gracias, presidente. Presidente, acá no hay ningún discurso electoral ni discurso populista cuando
quienes siempre hemos ido pregonando la posibilidad de que los programas de desarrollo, la posibilidad de que los proyectos de desarrollo tengan que tener un carácter muy objetivo, mucha sensatez en su implementación, y hemos solicitado siempre que, por ejemplo, las industrias extractivas, básicamente la minería y los hidrocarburos, debieran tener un comportamiento mirando enfoques de desarrollo sostenible, cuidando el medio ambiente, incluyendo a sus comunidades campesinas, respetando los derechos humanos, etc. Tenemos también con ese mismo enfoque el derecho de señalar y reconocer de que nuestro país, presidente, es un país en términos económicos altamente dependiente de la renta que genera la minería, básicamente el cobre, y los hidrocarburos, básicamente el gas de camisea, y básicamente y en menor medida, presidente, la explotación del petróleo. Por eso, presidente, creo que no es electorera, ni es populista, ni es exagerada, ni tremendista la propuesta que se ha solicitado de que se vote punto por punto este proyecto y que se tome en cuenta las inversiones y los altos costos que hacen las empresas que hacen exploración minera y exploración en hidrocarburos. La ley 27623, presidente, de un tiempo a esta parte, ha ido exonerando en una suerte de incentivo, en una suerte de motivación para seguir explorando, porque nuestro país necesita, presidente, que se identifiquen más yacimientos petroleros, necesitan que se identifiquen y se reconozcan más reservas de minerales, particularmente el cobre. Entonces yo no veo, presidente, nada de malo, y considero personalmente que es positivo para una economía altamente dependiente, reitero, de las industrias extractivas, que se amplíe la vigencia de la ley 27623, que dispone la devolución del impuesto general a las ventas, que es el 18%, e impuesto de promoción municipal a las empresas que hacen exploración minera. Exploración minera, una fase de alto riesgo para quienes conocemos, una fase que son a fondos perdidos, fondos hundidos, y que estamos en este momento, presidente, en un escenario internacional de contracción de las ventas de los... Para que culmine. Por los problemas que ya todos conocemos, por los problemas que se están presentando en el mercado asiático, presidente. Entonces, yo creo que quienes están recomendando sensatez para el tema del resguardo de nuestra economía nacional, etcétera, etcétera, revisar, reflexionar respecto a estos dos ítems en referencia a la devolución de estos impuestos, a la devolución del impuesto general a las ventas y de promoción municipal a las empresas que hacen exploración en minerales y exploración en hidrocarburos. Un asunto distinto, evidentemente, es el debate respecto al artículo 19 de la ley de impuesto a la renta, que está siendo sujeto de muchos reparos, de muchas observaciones, porque efectivamente hay todo un cúmulo de aspectos y condiciones que se están presentando. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Congresista Rimarachín, le pide las dos interrupciones al congresista Angulo. Sí, con mucho gusto, presidente. Concedido. Gracias, señor presidente. El asunto de exonerar a las mineras y a los hidrocarburos es realmente un abuso. Nosotros acabamos de aprobar un presupuesto con 22 mil millones de soles de déficit, que hemos tenido que cubrirlos mediante un préstamo, mediante créditos. Las mineras pagan poquísimo interés. Ellos han exportado este primer semestre, de enero a junio, cerca de 10.000 millones de dólares y han pagado solamente 467 millones de soles. Es decir, el
1.55% de lo que ha exportado. Pero además se han visto favorecidas fundamentalmente por la devaluación de nuestra moneda. O sea, ellas cuando producían, las mineras cuando producían, los hidrocarburos cuando producían, el dólar estaba a 2 soles con 60 centavos. Ahora está a 3.30, ya está llegando a 3.40. Son 70 centavos de diferencia. O sea, han ganado solamente con el cambio, solamente con el tipo de cambio, han ganado 7.000 millones de soles. Y han pagado solamente 464 o 467 millones de soles. Es decir, no pagan absolutamente nada, no pagan impuestos. Eso me recuerda a este fenómeno que todos tenemos en el organismo, de los parásitos. Cómo se pegan los parásitos al cuerpo humano, cómo sacan, cómo sustraen la comida, cómo sacan la sangre del cuerpo humano y lo dejan famélico. Así también en el cuerpo social tenemos parásitos, y estos parásitos son aquellos que no quieren pagar impuestos, sustraen, nos quitan la sangre, nos quitan el dinero, nos quitan la producción, dejan todo, Le he dado las 2 interrupciones. Congresista Rimarachín, puede iniciar su... Gracias, presidente. Presidente, que este Congreso no dé vergüenza ante el pueblo peruano que lo eligió. Cuando este Congreso, presidente, elige leyes en contra del pueblo peruano, el pueblo peruano se moviliza y hace retroceder a este Congreso. Pero cuando este Congreso aprueba leyes a favor del interés nacional y para que den más los ricos, las empresas, las transnacionales, entonces se mueven las transnacionales. ¡Qué vergüenza para el Perú! Y hacen retroceder a este Congreso. Este Congreso ya aprobó, presidente. Ya han pedido la reconsideración. ¿Y quién sustenta dicha reconsideración? ¿Cuánto les han chancaqueado para que reconsideren las empresas beneficiarias? Esta reconsideración y la votación subsiguiente, presidente, beneficiará a Chile, a LAN Chile, a las grandes empresas que no quieren tributar para el Perú. Si es que la gran empresa no tributa, entonces, ¿con qué cara vas a pedirle tributo al poblador peruano, al emprendedor, al que tanto hablan? ¿O es que les han adelantado las donaciones que están prohibidas para su campaña? ¡Qué vergüenza, presidente! Es necesario que den la cara a aquellos que están cambiando su voto para reconsiderar. Esta es una vergüenza absoluta, presidente. Acá se inicia la campaña de quienes no quieren sacar más tributos a Piñera de la empresa LAN Chile. Acá hay favoritismo a estas empresas. Yo espero que reconsideren su votación para que en el debate no consumen esta vergüenza nacional en contra de los intereses peruanos, presidentes. Yo espero, porque ha habido presión, el lobismo no favorece a todos los votos, el lobismo se queda en algunos, en aquellos que lo promueven, ni siquiera les comparten a quienes burdamente van a votar a favor, haciendo el papel de tontos. Juéguese por el interés nacional y abajo el lobismo, presidente, con estas maniobras burdas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Daniel Mora. El congresista Angulo le pide interrupción. Congresista Taid. Congresista Angulo. La primera interrupción. Una interrupción. Gracias, señor presidente. Nosotros percibimos por nuestro gas 52 centavos de sol por millón de BTU. Bolivia percibe por su gas 14 dólares por el millón de BTU. Y todavía pretendemos exonerar del IGB a esta gente. Estos son parásitos.
A estos señores, en lugar de decirles, bajemos los impuestos, hay que subirle los impuestos, que paguen el 30% de lo extractado, el 30% de lo producido. Eso es lo que deben de pagar, no el 1%. Y ahora le queremos todavía quitar el IGB. O sea, es algo que va en contra de toda lógica y va en contra de toda misericordia para el pueblo peruano, que está muriéndose de hambre, que está tuberculoso. Para 9 millones. La segunda interrupción, la congresista Cecilia Tait. Gracias Daniel. Señor presidente, hablan y dicen que si no tenemos vergüenza de votar. Yo no tengo vergüenza, presidente. Al Perú ha llegado 6 millones de dólares en insumos médicos, en tema de medicinas, y se ha repartido en diferentes regiones porque el Perú lo necesita, y vamos a hacer una prórroga en el artículo 1 del decreto legislativo 783. Yo no tengo vergüenza de votar, presidente, porque hay pacientes que necesitan, mientras no salga la reforma de salud, tenemos que recibir donaciones. ¿Y de qué cosa estamos hablando? Yo no tengo ninguna vergüenza seguir pidiendo a Direct Relief Internacional que traigan más donaciones. ¿Cuántos congresistas de acá se les ha entregado y han llevado a sus regiones? Yo estoy pretendiendo que tener vergüenza de hacer la prórroga. No, presidente, y voy a volver a votar. Que se vote por separado algunos artículos que piensan que están haciendo lobby, esa es otra cosa. Gracias, congresista. Congresista Daniel Mora, puede iniciar su sustentación. Señor presidente, la sesión pasada me explayé bastante sobre el tema de las exoneraciones que tienen las universidades peruanas, que prácticamente están exoneradas de 5 impuestos con relación a las asociativas privadas sin fines de lucro. Casi el 40% de cada millón del 100% son exoneraciones, es decir, el Estado subsidia a las universidades privadas, las subsidia y con fines específicos. Sin referirme a los anteriores artículos que han mencionado sobre este proyecto, que creo que son sumamente claros, solamente quiero solicitar al presidente de la comisión que elimine el artículo 19 en el punto M sobre relación a la exoneración de impuestos a la renta de las universidades privadas, asociativas sin fines de lucro, porque están considerados ya en la ley 30.220, que reserva un capítulo específico de todo el procedimiento que deben seguir las universidades para realmente estar exoneradas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista Daniel Mora. Tiene el uso de la palabra el congresista García Belaúnde. Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, claro, esto es culpa del MEF. A pesar de que el proyecto lo ha presentado el señor Condori, esto es algo hecho por el MEF. El MEF no quiere dar la cara, se esconde. El señor Segura cada día está más inseguro, es el ministro del frenazo. Y ellos mismos han provocado esto, han mandado una ley ómnibus donde hay una serie de cosas incluidas en las exoneraciones y mezclan las exoneraciones que podríamos llamar aceptables o necesarias y las malignas. Todas están mezcladas. Entonces, con el ánimo de poner el grito en el cielo de que estamos quitando exoneraciones o estamos colocando impuestos a los ahorros, vamos a querer pasar exoneraciones a importaciones, a misiones diplomáticas, a las mineras, el impuesto de IGB a las mineras, cuando no tenemos el costo-beneficio de qué cosas han beneficiado, en qué cosas han perjudicado al Estado, cuando no sabemos si han pasado de la fase de exploración a la etapa de explotación, etcétera. Cuando no hay costo-beneficio, no hay costo-beneficio de absolutamente nada, las mandan a última hora para que se apruebe rápidamente. Y cuando vemos que hay exoneraciones a las AFPs para el IGB, algo que se han metido, algo que ha beneficiado solamente a las AFP porque no ha bajado las comisiones. Cuando vemos que hay, señor, exoneración a las cooperativas, a las 600 cooperativas, de las cuales el 90% no son fiscalizadas por el Estado. O sea, el Estado exonera de impuestos a unas entidades que captan ahorros y que hacen negocios que no vigila, Primero hay que discutir la ley de cooperativas antes de poder aprobar esto. ¿Habla de los ahorros? Sí, yo creo que ahí tienen algo de razón, pero hay que recordar que hay bancos que te cobran por ahorrar.
El Citibank es uno de ellos por menos de 1.000 soles. Y el Banco de Comercio, que es un banco de una entidad pública, te cobra por ahorrar, no te paga por ahorrar. Entonces, presidente, con todo esto, yo creo que esto debe volver a comisiones para estudiarlo mucho mejor. Me pide una interrupción el colega presidente de la Congresista Julca, tiene la y interrupción. una interrupción también el colega parlamentario Manuel Damer de mi bancada. Congresista Julca. Presidente, gracias, colega. Presidente, de lo que dijimos al inicio, al abrirse el debate, presidente, estamos viendo que hay posiciones de que, de hecho, sobre algunos incisos del artículo primero. En todo caso, presidente, luego de las intervenciones, usted considere, yo solicitaría que podamos votar por separado para poder acelerar el proceso, presidente, y a la vez también quisiera adelantar que hay 2 o 3 temas que se ha pedido que podamos revisar, los estamos preparando y voy adelantando, presidente, un texto sustitutorio, pero quisiera que las intervenciones, presidente, vayan ya directamente, si es posible, a ir a una votación por separado, presidente. Por otro lado, presidente, esto que quiero que también que quede preciso. La Comisión de Economía tuvo que asumir la responsabilidad de debatir estos proyectos que han estado ya inclusive meses atrás. Evidentemente, presidente, llegó un proyecto del Ejecutivo por el congresista Condori, que de hecho incluyó una serie de aspectos que están... Siendo el presidente de la comisión, continúe todavía. Y solo para que quede claro, presidente, lo que nosotros como comisión hemos planteado es que se vea, este es vencimiento de exoneraciones. Indudablemente el Pleno tiene toda la capacidad y el derecho de debatir, plantear, pero tampoco no es que estemos creando nada nuevo. Y yo sí, presidente, en todo caso, repito, luego de las intervenciones, solicitaría que podamos ver y, si es posible, votar por separado los artículos que están siendo, de alguna manera, presidente, objetables. Gracias, presidente. Gracias, colega. Gracias, congresista Julca. Tiene la interrupción el congresista Manuel Damer. Sí, señor presidente. Esta ley está viciada por sí misma. ¿Cómo es posible que el Congreso pueda exonerar al gran capital de pagar tributos después de haber aprobado la ley de presupuesto? ¿Cómo es posible que hayamos discutido la ley de presupuesto, que son los ingresos y gastos del próximo año, y estamos aprobando una ley que no sabemos cuál es el impacto que tiene en el presupuesto porque ni siquiera está medido? Está clarísimo el impacto que tiene. Va a beneficiar a los grandes grupos económicos y va a afectar a la población. Y la manera de afectar a la población es reducir el presupuesto de la República. Esta ley está viciada, y está viciada además porque está mostrando un Congreso o congresistas sometidos a un poder lobista que parece impresionante, no solo desde el MEF, sino que maneja los poderes del Estado. Y eso afecta a la vida democrática en un momento que hay elecciones, donde los grupos políticos deben presentar para que el pueblo elija y escoja cuáles son las propuestas para cambiar la situación de crisis nacional. Gracias. Voy a culminar, congresista García Belaunde. Y esto, evidentemente, ya lo ha dicho el colega Mora, esto facilita a las universidades que no pagan impuestos y que financian equipos de fútbol, partidos políticos, etcétera. Yo espero que los que estén vinculados directa o indirectamente a las universidades se abstengan de votar, por ética, que no voten, por ética. Me parece que no deberían votar. Y finalmente, presidente, sé que ha estado el señor Burga desde Piedragordas llamando a través de algunos amigos que tienen por acá, que le quedan todavía, para que se exonere de impuestos a la Federación Peruana de Fútbol y a la FIFA, presidente, porque acá también hablan de la FIFA, y la FIFA está podrida, presidente. Así que yo espero que esto vuelva a comisiones en todo caso. Gracias, congresista Víctor Andrés García Belaunde. Tiene la palabra el señor congresista Jaime Delgado. Le está pidiendo las 2 interrupciones el congresista Eduardo Cabrera, si usted lo permite. Sí, presidente. Cómo no, muchas gracias, congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Delgado. Solamente para hacer hincapié acerca de lo que significa la devolución del impuesto general a las ventas en el caso de las exploraciones mineras. Acá no se trata sencilla y llanamente de decir que uno está atrás de esto por intereses personales. Se trata sencillamente de una lógica de exploración. La exploración significa reponer aquellos minerales que tú has trabajado y que definitivamente no son renovables. La minería no es renovable. En el caso del Perú, por supuesto, la renovación se va a dar por muchos siglos, porque no tenemos mirar para pocos años, sino para muchos siglos. No solamente en el caso del cobre, sino también en el caso del plomo, del zinc, de la plata, del oro, del estaño, del molibdeno y de
de tantos otros más. Pero sí es importante que uno pueda tener reservas a las cuales tenga acceso en el futuro, que es el activo diferido de cualquier empresa. Y el mejor activo diferido que podemos tener es que toda la minería del Perú pueda seguir explorando en términos un poco más baratos. Además, la lógica nos dice, si cuando hubo grandes precios no se exoneró, se les exoneró justamente a las exploraciones mineras, es absurdo que ahora que han descendido los precios se les quite esa exoneración. Lo lógico es capitalizar en base a reservas que tengamos en todos los metales y algo más. Tenemos reservas, vuelvo a decir, para muchísimos cientos de años, pero es un activo diferido que es lo que más vale en el patrimonio de un país. Sí, yo estoy en realidad en una interrupción, congresista García Belaúnde, por eso no se lo puedo otorgar. No hay cosa más importante que un activo diferido en el caso de la minería, y ese activo diferido se da fundamentalmente en las nuevas reservas. Y creo que con esto lo único que vamos a es favorecer y financiar un futuro que bien lo merecemos, porque el Perú tiene la ventaja comparativa que Dios y la naturaleza nos han dado. Una sierra que es la sierra minera más rica del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, señor congresista Jaime Delgado, puede iniciar su participación. Gracias, presidente. Para respaldar que la votación tiene que ser por separado para cada uno de los artículos. Hay algunos temas que nos preocupan efectivamente, que sí pueden afectar directamente a los consumidores, a los usuarios. Por ejemplo, el hecho de que ya no se prorrogue la exoneración del pago de impuesto a la renta sobre los ahorros. Y obviamente esto va a significar que los pocos intereses que puedan otorgar los bancos o cooperativas a los ahorristas estén gravados con impuesto a la renta. Y a esos consumidores y ahorristas les vamos a tener que dar respuesta de la votación que vamos a tener ahora, porque va a ser un perjuicio directamente a sus intereses. En segundo lugar, presidente, por ejemplo, el tema de las donaciones que llegan del extranjero, muchas veces para fines benéficos, altruistas, también se va a pagar impuestos sobre esto. Entonces yo creo que una discusión por cada uno de los ítems por separado nos va a permitir delimitar claramente a quién estamos beneficiando o no. Obviamente hay razones explicables de susceptibilidad de algunos congresistas respecto de que se esté beneficiando a algunos grupos económicos, pero eso hay que separarlo, discriminarlo frente a algunas normas que están beneficiando o afectando directamente al ciudadano de a pie. Muchas gracias, presidente. Congresista Juan Carlos Segurín. Provecho, presidente. Gracias, presidente. Una interrupción del congresista Acuña, por favor, presidente. Las dos interrupciones le está pidiendo. Las dos. Le concedía. Congresista Acuña tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Juan Carlos. Colegas, creo que corresponde a todos nosotros hablar a nuestra población con absoluta seriedad y con absoluta realidad. No se trata de empaquetar todo para decir que esto está bien o que esto está mal, porque es un proyecto de ley que tiene varios sectores. El sector de agricultura, donde tiene que beneficiar a los campesinos, a los agricultores y a la gente que trabaja para la sobrevivencia, es un sector que necesariamente tenemos que apoyarlo. El sector financiero, que tiene que ver con los ahorros de la población, también tenemos que revisarlo y diferenciarlo. Y por otro lado tenemos, estimados colegas, el sector energía y minas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que lo que es la parte exploratoria, lo que es la exploración en la minería, pues se facilite, porque si no exploramos y si no facilitamos, ¿de qué manera hacemos nuestro país competitivo? Tenemos que luchar porque nuestro país sea cada vez más competitivo, y para que sea competitivo, pues hay que darle facilidades. Y en el sector de educación, colegas, dado que hay tantísima especulación en la parte universitaria, tanto que hay especulaciones y hay adjetivizaciones sobre lo que es la educación, yo voy a abstenerme de ese tema de votar en la parte de educación para evitar alguna mala interpretación posterior. Sin embargo, no puedo dejar de manifestar el sumo interés que tenemos y que tengo por facilitar la educación universitaria. Así que, colegas, yo creo que tenemos que diferenciar bien los temas para evitar confundir a la población. No podemos oponernos a que se facilite una agricultura pequeña y una agricultura de sobrevivencia. No podemos oponernos para que la parte exploratoria de minería se pueda facilitar, porque eso lo hará a nuestro país mucho más competitivo. Muchas gracias, congresista Gure, muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor congresista. Congresista Juan Carlos Segurio. Gracias, presidente. Lo primero que habría que mencionar es que no se está generando ninguna exoneración nueva. Las exoneraciones que están en debate son exoneraciones que tienen 10 y más años, 15 años. Son exoneraciones que se amplían permanentemente cada periodo que se vence, que es de 3 años. Entonces no hay nada nuevo, nada nuevo. Y hay que revisar si es conveniente seguir prorrogando o no. 1, donaciones. Tendríamos que hasta cambiar todas nuestras relaciones bilaterales con todo el mundo, porque el tema que proviene de embajadas, señor presidente, está exonerado, y ese es un trato bilateral. Donaciones sociales hemos recibido y hemos enviado. En caso de desastres naturales, señor presidente, llegan donaciones y vamos a quererles cobrar IGB, por favor. El segundo elemento, señor presidente, tiene que ver con la exploración. Repito, exploración, que es una actividad a fondo perdido. En consecuencia, en esta actividad se paga, se factura y hay un IGB, que no hay contra qué aplicarlo, porque en exploración no se vende nada. En consecuencia, acá y en la China, en todo el mundo, se produce una devolución, porque no hay contra qué aplicar ese IGB pagado. O sea, ¿de qué estamos hablando, señor presidente? Tercer punto, tema de dinero electrónico. Es como querer cobrar IGB al billete. El concepto de dinero electrónico, que lo hemos creado en este Congreso y estamos liderando en el mundo, es sustituir el billete papel en algún tipo de pago vía electrónicamente. O sea, es como querer cobrar el IGB a cada sol que sacamos de la sencillera. Ahorro, señor presidente. O sea, cuando el Estado, por mandato constitucional, tiene que promover el ahorro y se recibe intereses miserables, pobres, pequeñitos, y además queremos cobrarle renta a ese ahorro, por favor, ¿dónde, señor presidente? Cuarto elemento, que tiene que ver con el apéndice 1 y 2. Señor presidente, ¿qué cosa está en el apéndice 1 y 2? Está el pescado, las papas, los tomates, las cebollas. O sea, ¿vamos a aplicar IGB? ¿Vamos a generar inflación y encarecer a la población la canasta básica? ¿A quién se le ocurre, señor presidente? Paso, el tema de los alimentos en los comedores populares y en los comedores universitarios. ¿Van a pagar IGB? Los más necesitados, los más pobres que acuden a los comedores populares y los alumnos de las universidades nacionales van a pagar IGB. ¿Eso queremos hacer, señor presidente? Continúe. En el tema de la compra de la primera casa, cuando de montos menores a 35 UITs, es decir, al techo propio, al programa Mi Vivienda, que son los sectores de vivienda popular, primera compra y única vivienda, ¿queremos crearle y cobrarle IGB? Por favor. Finalmente, señor presidente, en el tema de universidades, que hay mucha sensibilidad, creo que debe votarse por separado en todo caso, tal vez, pero ahí tener cuidado que no es todo el artículo, sino es el literal M. Eso para el señor presidente, congresista Julca, es solo el M el que se tiene que votar por separado, porque hay un título más grande ahí. Y termino, señor presidente, como lo ha señalado el propio creador o impulsador de la ley universitaria, esto está en la ley universitaria, no se está creando ninguna exoneración. Sin embargo, si se quiere modificar la ley que se ha aprobado, culmine, por favor. Si hay algún tipo de suspicacia, yo lo entiendo, es un tema sensible en ese Congreso y que se vote por separado en todo caso. Pero no estamos hablando, y con eso termino, no se está generando, creando, dando ninguna exoneración. Todas son ampliaciones de exoneraciones que tenemos hace muchísimos años y por las razones y consideraciones tan obvias como las que he señalado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista.
Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Julka Jara, presidente de la Comisión de Economía. A ver, hay dos interrupciones. La primera interrupción la pide el congresista Manuel Damber. Congresista Damber. Señor presidente, yo había señalado que aquí había una ilegalidad e inconstitucionalidad. Yo pediría formalmente que nos diga el presidente cuánto cuesta todo este paquete, porque las exoneraciones ya han vencido, se están prorrogando. Por lo tanto, es falso lo que ha dicho el congresista del PPC, que ahora está aliado con el APRA, es falso de que simplemente sigue. No, se vencieron las exoneraciones y se está prorrogando. ¿Cuánto es el monto? Yo calculo 3.000 millones de dólares que va a salir de qué. Eso que deja de entrar al presupuesto, ¿quién lo va a pagar? Menor educación, lo va a pagar menores servicios públicos, lo va a pagar mayor costo del agua. ¿Y a quién va a ir? Esa va a ser la bolsa de las grandes empresas que se van a beneficiar. Aquí, señor presidente, si no hay una cifra que se diga esto cuesta tanto, esto significa tanto sobre el presupuesto, y si la dice el presidente de la comisión, no se puede aprobar porque el presupuesto ya ha sido aprobado y no se puede aprobar luego del presupuesto de la República una exoneración por ese volumen. Esto es ilegal, es una acción lobista que hacen el mundo del Congreso en contra del país. Gracias, congresista Damber. Congresista Angulo. Todo aquel que inicia un negocio, inicia ese negocio con una etapa de exploración. Cualquiera, si va a hacer zapatos en El Porvenir, este señor está explorando, está viendo para ver cómo le va a ir después. Este señor del Porvenir que pone 10.000 soles para su negocio, ¿está exonerado el IGB? Cuando compra su maquinita para coser sus zapatos, ¿está exonerado el IGB? No, señor. Este señor paga sus impuestos. Y cuando se trata de ahorros, no estamos cargando al ahorro, no estamos pidiendo el IGB al ahorro, sino a la renta que produce el ahorro, eso es diferente. O sea, no hay que ser sofistas, hay que ser exactos en cuanto a las palabras. Y lo que estamos haciendo es favoreciendo a empresas, a grandes empresas, a macroempresas que se llevan absolutamente todo. No dejan nada. Menos impuestos significa menos alimento para los pobres. Menos impuestos significa menos educación. Gracias, congresista Angulo. Gracias. Esa es la tercera interrupción. Ya se han dado las dos interrupciones. A ver, vamos por una excepción, congresista García Belonde. Gracias, presidente, por excepción. Y le agradezco la excepción. Dos cosas, presidente. Colocar en el artículo correspondiente a las cooperativas de ahorro, añadirle la frase que estén supervisadas por la SBS. Que estén claro, porque si tú exoneras es porque está supervisado. Tú no puedes exonerar algo que no está supervisado. Una cosa elemental, de criterio común. Y en la parte, presidente, de las AFPs, como hay que fomentar el ahorro, y acá hay un artículo inmenso hoy día sobre el ahorro en la ley de gestión, perfecto. Si queremos fomentar el ahorro, que se permita al ciudadano común y corriente que ahorra a través de las AFPs, que pueda deducirlo, ese aporte de su impuesto a la renta, presidente. Esas son dos cosas que ya conversé con el presidente y que las va, supongo, las dos. ¿No? Gracias. Las va a colocar, presidente. Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Julka, le pide una alusión al congresista Eguren. Congresista Eguren. Gracias, presidente. Gracias, congresista Julka. Algo muy puntual. Al estar hablando de exoneraciones que están hace años, obviamente no ha sido parte de ingreso fiscal. En consecuencia, no hay afectación. Y más aún, siendo este tema relevante e importante y que viene de la semana anterior, si hubiese habido alguna observación del Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente ya no se hubiese llegado. Gracias, presidente. Congresista Julka, puede iniciar. Gracias, presidente. Presidente, tal como se escuchó los poderes parlamentarios, presidente, estoy por
Estoy por iniciar la sustentación, congresista, colega, gracias por la pregunta. Por favor. Presidente, evidentemente la consulta del congresista Dahmer, de hecho, presidente, es una preocupación que todos tenemos. Todas las exoneraciones y todos los beneficios que se dan de alguna manera en todos los sectores durante años es para promover o beneficiar un sector, para dinamizar la economía. Ese es en conjunto. Evidentemente no tenemos las cifras que en este momento puede haber beneficiado estas exoneraciones que vienen de años atrás. Presidente, ¿puedo continuar, por favor? Le pido, señor congresista Dahmer, que guarde la compostura. Usted ya dio su punto de vista. Esperemos la votación. Congresista Julca, ¿puede continuar? Continúo, presidente. Por eso, presidente, ante estas observaciones, presidente, reitero el planteamiento de que podamos votar por separado, artículo por artículo, y en el caso del artículo 1, que es el artículo que tiene mayores observaciones, presidente, hay 4 incisos. El inciso A, B, C y D. Nosotros proponemos, presidente, que el inciso B y C, que son los que están, digamos, con mayor observación, que hagamos 2 votaciones del inciso A y B, A y D, por un lado, que creo que hay un consenso del A y B y D, y el artículo B y C, que es el que tiene las mayores observaciones, porque se refiere a la devolución del impuesto a la renta, tanto a las actividades de la minería y los hidrocarburos. Esos B y C se vote por separado. Eso sería la propuesta, presidente. Perdón, y a la vez, presidente, adelantar que en el artículo 3 efectivamente se está aceptando eliminar el inciso M y solo quedaría el título de la prórroga al 2018, porque la ley de educación efectivamente lo contempla tal como se ha revisado. Y, presidente, hay 2 pedidos del congresista García Belaúnde, presidente, que vamos a considerarlo. Voy a ver en este momento, presidente, la redacción correspondiente. Presidente, en todo caso, eso sería la propuesta, que se vote por separado, presidente. Y en el artículo 1, en 2 grupos, inciso A y D y inciso B y C. Acabó ya terminó vamos a alguna cuestión de... Pero no, una cuestión de orden. A ver, vamos a ver una cuestión del congresista Velázquez. Presidente, el presidente de la comisión, el señor Julca, tiene que precisar si se va a votar artículo por artículo. En el caso del artículo 1, lo que tiene que quedar muy en claro es que si el Pleno aprueba el artículo 1, a renglón seguido se puede votar inciso por inciso. Porque si no lo aprobara, no hay razón para votar inciso por inciso de un artículo que el Pleno lo ha desestimado. Porque él está planteando que se vote en bloque. O sea, se estime o se desestime el artículo 1, aparte se tiene que votar en bloque los incisos. Y eso no tiene sentido, no tiene coherencia. Por eso que quede muy en claro. Primero votamos el artículo 1. Si el Parlamento lo estima, tenemos que ir a la segunda etapa, que es votar inciso por inciso. Creo que ese es el planteamiento. A ver, congresista Dahmer, la segunda cuestión de orden. Señor presidente, una cuestión de orden. Ha sido reconocido por el presidente de la comisión respectiva y por los otros congresistas que promueven esta norma que esto está fuera de presupuesto. Ha sido reconocido que no se tiene cuál es el monto de lo que se está exonerando. E inclusive es falso que no haya sido considerado en el presupuesto, porque al haber vencido, y por eso se quiere prorrogar, estaba considerado en el presupuesto de por sí. Entonces aquí se está haciendo una acción ilegal, inconstitucional, fuera de la aprobación presupuestal. Se está aquí dando exoneraciones tributarias que no le competen al Congreso y que el Ministerio de Economía y Finanzas, en un silencio cómplice, porque desde abajo es el que ha incentivado esto y lo ha aprobado indirectamente, se ha quedado callado la boca. Pero eso no es justificación para que el Congreso asuma la responsabilidad de violar la Constitución en un tema fundamental y clave. Por eso planteo como cuestión previa y cuestión de orden, si es necesario, señor presidente, de que primero se vea este tema, si es que es constitucional, que se vote en estas condiciones. Muchas gracias, señor congresista. Ha sido escuchado, aunque no es una cuestión de orden específica. Vamos a iniciar, solamente si hay una cuestión de orden, y le pediría que señalen el artículo correspondiente. La última intervención no es una cuestión de orden. Congresista Eduardo Cabrera, cuestión de orden.
Presidente, fíjese, hay una cosa que está considerando el congresista Dahmer que yo creo que no está bien enfocada. Yo creo que en este caso el presupuesto de la República no ha considerado para nada sencillamente las exoneraciones, no forma parte de los ingresos, primero. Y segundo, en el caso de la explotación minera, no es la explotación minera la que se ve liberada de impuestos, se ve liberado solamente la exploración, que es un porcentaje menor. Perfecto, congresista Cabrera. No quiero ser malcriado, hemos entendido su punto, no hay una cuestión de orden en debate. Perfecto. Entonces, congresista Cabrera, vamos a ordenarnos. Hay una cuestión previa, el presidente de la comisión ha señalado que hace suya la cuestión previa. El presidente de la comisión nos señala que el artículo 1 debería votarse A con D y C con B. Yo creo que eso es ordenar. Si hay una cuestión previa para que se vote por separado, se vota por separado. Entonces, yo le voy a pedir marcar asistencia a los señores congresistas y vamos a votar. El artículo 1, que solo tiene una línea, no se puede votar porque no se aprobaría nada. Es una línea, tiene que ser el artículo 1 con el inciso A. Si se aprueba, pasamos al inciso B, al C, al D y después al artículo 2 y el artículo 3. Marcar asistencia, por favor. Mientras va marcando asistencia al señor presidente de la Comisión de Economía, ¿hay alguna modificación específica para que la puedan leer? Bien, hemos escuchado después de un debate entre los parlamentarios que plantean pues ser opuestos a la ampliación de la prórroga sobre beneficios tributarios hasta el 31 de diciembre del 2018. El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Modesto Julca, ha planteado someter a votación cada uno de los artículos. En este caso se ha referido al A y D, uno de ellos que aprueba la norma sobre la devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. Otro de los artículos dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración. El inciso D se refiere a la exoneración del impuesto general a las ventas por la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras de dinero electrónico, a que se refiere el artículo 7 de la ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Bien, se espera entonces algunas precisiones al respecto por parte del presidente de la Comisión de Economía. Totalmente opuesto a esta iniciativa, pues ha sido el congresista Dahmer, quien ha hecho un cálculo de que se estaría pues perdiendo alrededor de 3.000 millones de soles por parte del Tesoro con estas exoneraciones tributarias. Sin embargo, el congresista Julca ha destacado que de lo que se trata es de dinamizar la economía. Y estas además pues tienen ya 10 años que se vienen dando este tipo de exoneraciones. Algunos parlamentarios, como el congresista Víctor Andrés García Belaunde, también planteó de que se votara por separado cada uno de los incisos y artículos, sobre todo en el que tiene que ver pues con las universidades privadas. El texto sustitutorio también... Antes de cerrar la asistencia, el presidente de la Comisión de Economía, congresista Julca, ¿alguna modificación para que nos haga de conocimiento a la mesa?
debemos precisar que el artículo 2 refiere a la sustitución de un párrafo del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, el impuesto selectivo al consumo, aprobado por Decreto Supremo 05699, y normas modificatorias, que dice: sustituyase el primer párrafo del artículo 7 del texto único ordenado sobre el impuesto general a las ventas y el selectivo. También señala otra modificación, el artículo 3, sobre la ley del impuesto a la renta. Si bien la prórroga de las exoneraciones del artículo 19 de la ley del impuesto a la renta, de los apéndices 1 y 2 de la ley del IGB, los beneficios tributarios de reintegro tributario para concesiones en infraestructura y servicios públicos, la devolución del IGB por la donación de bienes con financiamiento de organismos internacionales, constituyen pues un gasto tributario. Sin embargo, dichas medidas cumplen objetivos económicos y sociales. Según la propuesta, en su análisis de costo-beneficio señala que en primer Bien, vamos a cerrar muchos de los la beneficios asistencia. se derivan de convenios internacionales para promover ciertas actividades. Cierra la asistencia, por favor. Han registrado asistencia 77 señores congresistas. Según lo acordado, vamos a poner al voto El artículo primero el artículo 1, inciso A, señor relator. Ley que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. Artículo 1, inciso A. Artículo 1, prórroga de normas que conceden beneficios tributarios. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del, inciso A, Decreto Legislativo 783, que aprueba las normas sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. Al voto. Con la asistencia de 77 parlamentarios, entonces se somete a votación la primera parte pues, de este texto sustitutorio de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, no sin antes precisar que hubo una reconsideración de este proyecto de ley previamente. De esta manera, entonces, se somete a votación ante la representación nacional el artículo 1, que prorroga las normas que conceden beneficios tributarios hasta el 31 de diciembre del 2018, referida pues al decreto legislativo 783, que es el inciso A, que aprueba la norma sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Por favor. Congresista Pariona, congresista Jorge Rimarachín. Espinosa Cruz. Cerrar votación. Han votado a favor 70 señores congresistas, 2 en contra, 3 abstenciones más. No hay ninguna votación más. Ha sido aprobado el inciso A al artículo primero. Congresista Víctor Isla. Verde. Bueno, entonces 71 a favor. Vamos a poner al voto el inciso B. Relator. Inciso B. Congresista Guaire a favor. Artículo 1, inciso B.
prórroga de normas que conceden beneficios tributarios. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del, inciso B, la ley 27.623, ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración. Al voto. Con la misma asistencia, al voto. Bien, para quien se acaba de conectar a la señal del Congreso de la República, debemos precisar que hoy es el último día de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2015-2016. En estos momentos la representación nacional registra su voto al proyecto de ley que concede beneficios tributarios hasta el 31 de diciembre del 2018. En este caso, el inciso B, que está referido a disponer la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración. Algo con lo que la mayoría de parlamentarios pues ha coincidido. Señalar pues que además en horas de la mañana la representación nacional reunida el día de hoy pues aprobó dos oficios del Ejecutivo referidos pues a la salida del país del mandatario Ollanta Humala. Uno es que será del 19 al 24 con dirección a la ciudad de Davos en la República Helvética, donde se desarrollará la reunión anual del Foro Económico Mundial 2016. Votación cerrada. Bien, se cierra la votación entonces. Veamos el resultado. Han votado a favor 55 señores congresistas, en contra 13, 6 abstenciones más. Congresista Casio Guaire. Rojo. Perdón, congresista ámbar. Congresista Verónica Mendoza. Rojo. Congresista Víctor Isla. Verde. Congresista Luz Salgado. Verde. Congresista Aldo Bardales. Verde. ...58 votos a favor, 14 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobado. Vamos a votar con la misma asistencia el inciso C, el artículo primero. Artículo primero, inciso C. Prórroga de normas que conceden beneficios tributarios. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del inciso C. La ley 27.624, ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal para la exploración de hidrocarburos. Con la misma asistencia al voto. Se va a cerrar la votación, sírvase votar. Congresista Mendoza, congresista Castañino, Crisólogo, Julca. Congresista Espadaro, Valqui. Vamos a cerrar la votación, votación cerrada. Han votado a favor 56 señores congresistas, en contra 9, 9 abstenciones, más congresista Isla, verde. Congresista Aldo Bardales, verde. Congresista Héctor Becerril, verde. Congresista, ¿alguien más?
No, 59 votos a favor, 9 en contra, 9 abstenciones. Ha sido aprobado. Congresista Luz Salgado Verde, 60 votos. Estamos en votación, congresista. El inciso D, artículo 1. Con la misma asistencia vamos a votar el inciso D, artículo 1. Artículo 1, inciso D, prórroga de normas que conceden beneficios tributarios. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del inciso D. La exoneración del impuesto general a las ventas por la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras de dinero electrónico, a que se refiere el artículo 7 de la Ley 29.985, ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Al voto, por favor. A favor 65 votos, en contra 5, 4 abstenciones. Más, congresista Casio Guaire verde. Congresista Isla, verde. 77. Congresista Beteta, verde. Congresista Aldo Bardales, verde. Congresista Luz Salgado, verde. Iberico, azul. Congresista Iberico. 70 votos a favor, 5 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado. Con la misma asistencia vamos a votar el artículo segundo del dictamen. Artículo 2. Sustitución del primer párrafo del artículo 7 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 05599, Economía y Finanzas, y normas modificatorias. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 7 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 05599, Economía y Finanzas y normas modificatorias, por el texto siguiente. Artículo 7. Vigencia y renuncia a la exoneración. Las exoneraciones contenidas en los apéndices 1 y 2 tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Con la misma asistencia, al voto. ¿63 votos a favor, 7 en contra, 3 abstenciones, más Casio Guaire, verde. Congresista Isla, verde. Congresista Aldo Bardales, verde. Congresista Luz Salgado, verde. Congresista Beteta, verde. Hay más, 68 votos a favor. Congresista Tejada, rojo. 65 votos a favor, 8 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado. Vamos a votar finalmente el artículo segundo del dictamen. Tercero, artículo tercero. Se aprobó el segundo. Vamos a votar ahora el artículo tercero. Congresista Julca, presidente de la Comisión de Economía, tiene uso de la palabra. Presidente, para que quede claro, en el artículo 3 estaba la prórroga de la fecha de exoneración, porque estaba anteriormente al 2016. Entonces, en el artículo 19, lo que está proponiéndose es que solo vaya la exoneración, la fecha de exoneración al 31 de diciembre del 2018, y se elimine el inciso M que estaba incluido anteriormente. Eso es lo que se está proponiendo. Alcanzar el texto, por favor, para que lo lea el orador. ¿Cuál es el cambio de...? Se da lectura al texto enviado por el presidente de la Comisión de Economía. Artículo 3. Modificación de la vigencia del artículo 19
del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179/2004 EF y normas modificatorias. Modifícase la vigencia del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179/2004 EF y normas modificatorias por el texto siguiente. Artículo 19. Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2018. Con la misma asistencia vamos a poner al voto la propuesta presentada por el presidente de la Comisión de Economía. Por favor, los que faltan votar para poder cerrar la votación. Congresista Inga, congresista Merino, Acuña, Taid, Rondón, Ceballos, Valqui, Yatas. Belaúnde Moreira, para que vote, por favor, en el tablero. A ver, por favor, un esfuerzo, ya falta poco, media hora más. Acuña Núñez. Espinosa Cruz, la vicepresidenta. Cerrar la votación. Votos a favor, 8 en contra, 18 abstenciones, más congresista Guaire, congresista Isla, verde, congresista Aldo Bardales, verde, congresista Luz Salgado, verde, congresista Karina Beteta, verde, 54 votos a favor, 8 en contra, 18 abstenciones. Hasta aquí ha sido aprobado también este artículo, por lo tanto ha sido aprobado el dictamen en su conjunto. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Presidente, tal como se ha explicado, es necesario que pidamos la exoneración de la segunda votación en vista de que estas exoneraciones vencen el 31 de diciembre, presidente, para que pueda entrar en vigencia de inmediato. Gracias. Con la misma asistencia vamos a poner al voto la exoneración de la segunda votación del dictamen aprobado. Al voto. Congresista Velázquez. Quisiera que escuche el presidente de la comisión para hacer una aclaración. Presidente de la Comisión de Economía. Presidente, al haber planteado el presidente de la comisión el retiro del párrafo M, entonces se restituye el párrafo vigente. ¿Qué quiere decir el párrafo vigente que establece? Dice: las universidades privadas constituidas bajo la forma jurídica a que se refiere el artículo 6 de la ley 23.733. Pero esta ley ya está derogada. Entonces, claro, pero no se puede
se tiene que corregir, señor presidente, porque si no van a tener que convocar otro pleno. De tal manera que le digo al presidente de la comisión que pueda hacer esta Muchas precisión. gracias por su aclaración. Congresista presidente de la Comisión de Economía. Congresista presidente de la Comisión de Economía. Presidente, efectivamente, presidente, acá hay dos temas. Uno, que todo el tema ya tributario de las universidades está en la ley que está vigente, pero a la vez efectivamente hay que eliminar lo que indicaba en el artículo de la ley anterior, en ese inciso. Por lo tanto, presidente, solicitaría que Oficialía nos sugiera qué es lo que hay que hacer, porque estamos haciéndole llegar la eliminación. Presidente, hay una observación que ha hecho el presidente, señor presidente de la comisión. Señor presidente de la Comisión de Economía, hay una... Por favor, congresista. Congresista Otárola, por favor, a ver, silencio. Congresista Julca, lo que corresponde es poner la ley que está vigente, ¿no? ¿Cierto? Ya, perfecto. Entonces, entiéndase que se está aplicando el número de la ley vigente, no la ley que ya ha sido derogada, ¿ok? Ok, con esa aclaración, por favor, el resultado de la votación. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a ver los resultados de la exoneración de la segunda votación y que el presidente de la Comisión de Economía traiga su aclaración. A ver, por favor, que envíe la aclaración para que la puedan leer. 58 votos a favor, 9 en contra, 4 abstenciones para la exoneración de la votación exoneración de la segunda votación. Más. Congresista Casio Guaire. Verde. Congresista Aldo Bardales, verde. Congresista Luz Salgado. ¿No hay? Ok. 60 votos a favor, 9 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación. Va a venir la aclaración que congresista Isla Verde, 61 votos a favor. A favor. Yo le voy a pedir, congresista Acuña, a favor. Salgado a favor. Congresista vicepresidenta, a favor. Perfecto. Entonces son 64 votos a favor. Ha sido aprobado Karina Beteta, a favor, 65. Ha sido aprobado por la exoneración, la segunda votación. ¿Ya llegó la aclaración? Mientras elabora la aclaración, el siguiente tema. Aclaración de la Comisión de Economía, presentada por el señor Modesto Julca Jara, presidente de la Comisión de Economía. Artículo 3. Modificación del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179/2004 EF y normas modificatorias. Derógase el literal M del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179/2004 EF y normas modificatorias, y modifícase dicho artículo por el texto siguiente. Artículo 19. Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2018. Marcar asistencia para votar la aclaración. Cerrar la asistencia. Cerrar la asistencia. Llamen por favor a los congresistas si quieren que votemos el proyecto de ley para declarar bicentenario de Bolognesi. Si no hay congresistas no vamos a poder votar. Mientras tanto, la aclaración. Cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. ...65 congresistas han marcado asistencia al voto. Se ha presentado a las 15:35 una reconsideración sobre
la votación realizada en la insistencia de la autógrafa de la Ley de Expropiación de Tiendas del Mercado Modelo de Chiclayo. En la próxima legislatura veremos la reconsideración. Marcar, por favor, la votación. Marcar la votación. Señores congresistas, se ha repartido y se ha leído. Lo que pasa es que hay... Congresista, presidente de la Comisión de Economía, por favor, la aclaración, mientras se va marcando el voto. Presidente, ya se dio lectura tal como se ha pedido al relator, presidente, en el que está... Presidente, con esto, presidente, lo que estamos haciendo es continuar la prórroga de la exoneración que ya existe. El artículo, a ver, vamos a leer todo el detalle. A excepción de la universidad, mi estimado congresista, y lo cual se regula por la ley universitaria que hemos aprobado. Eso sería, presidente. Marcar votos, por favor. Faltan todavía algunos cuantos congresistas. Estamos votando. Cambien su voto, no hay problema. Agilizar el cambio de voto para después no hacerlo de manera oral. Cerrar la votación. Votación cerrada. $56 a favor, 1 en contra, 5 abstenciones. 5 abstenciones, presidente. 5 abstenciones. La aclaración ha sido aprobada y por consiguiente el autógrafo continuará el trámite correspondiente. Más, Coari, verde, Otárola, verde, Guayama, verde. Angulo, verde, Balqui, verde, Bedoya, verde, Belaunde. Cambia de verde a ámbar. Virgilio Acuña, verde. Ruiz, de ámbar a verde. De ámbar a verde. A ver, 7, 6, 13, ya. A ver, Javier, perdón, 63, 1, 5, así es. 63 a favor, 1 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobada la aclaración. Siguiente.